Bendiga. Eh, Amén. bueno, este es un día especial para todos los hermanos que nos conectamos en Zoom para compartir este devocional de las 9:30, para poder compartir en este momento de devocional, el último de este año 2024, ¿verdad? En donde lo cerraremos con gozo en el Señor. Hermanos, los voy a invitar a que busquemos en la Santa Biblia, en Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra del Señor. A continuación, hermanos, tendremos himnos, celebremos su gloria. A continuación entonaremos el himno número 174 de nuestro himnario Celebremos su Gloria, titulado Qué bella historia. No sé si tenemos inconveniente, hermano Vanessa. Si no, continuamos. Vamos a pasar, al devocional de la palabra, sirviendo a Dios, o sirviendo al Dios vivo, en Colosenses 3:17, con el hermano Dani Raudal. Y escuchamos bien, hermano, el himno. ¿Se escuchan los himnos? Sí, hermano. Está cantando el hermano Oscar. Perdón. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto
Dios de amor. Maravilloso, hermanos, cantarle al Señor, la verdad. Vamos a pasar al devocional de la palabra, sirviendo al Dios vivo. Texto clave, Colosenses 3:17, con el hermano Dani Raudales. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este último viernes de oración y ayuno de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. En esta ocasión estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en una meditación corta. Pero primero, permítanme poder orar y que todos juntos podamos inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, que nos permites poder llegar. Gracias, Señor, poder respirar por todo lo que tú nos das. Queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir lo que tú quieres hablarnos en este día. Gracias te damos, Señor, en el mérito de Cristo. Amén y amén. Ahora, amados hermanos, acompáñenme a la primera lectura bíblica que tendremos el día de hoy. Lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin lugar a duda, para todos los creyentes y discípulos que nos congregamos en una iglesia local, es un gran privilegio servir a Dios, pero también una gran responsabilidad. Debemos de comprender entonces que no importa la posición en la que Dios nos haya colocado dentro de la iglesia, hemos sido llamados para servir en esa congregación. Por muy pequeño o por muy grande que las cosas que hagamos, ante los ojos de Dios, todo es igual. Por eso, tenemos que venir con un corazón agradecido, sirviéndole con gozo y entusiasmo, porque todos somos partes fundamentales dentro de la obra de Dios. Cristo como cabeza de la iglesia, Él nos ha enseñado, nos ha dado un ejemplo a seguir. Recuerde que al final daremos cuenta de lo bueno o malo que hicimos en esta tierra. Pero pensemos por un momento, cuando nos congregamos en nuestras iglesias locales, ¿será que vamos con una actitud de egoísmo, con una actitud de odio o de rencor? ¿Cómo debe de ser entonces nuestro deseo dentro de la iglesia? Debe ser con un deseo de entusiasmo, de humildad, de alegría, de gozo ante los demás. Y no ser simplemente espectadores muchas veces. Ser la diferencia, que nuestras actitudes puedan cambiar al involucrarnos dentro de la iglesia local con los dones y talentos que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros por su gracia absoluta. Muchas veces, amados hermanos, las cosas las hacemos mecánicamente. Menguamos en la obra del Señor. Tenemos que aprender a ser diferentes, a marcar la diferencia con el propósito con el cual Dios nos ha llamado a servirle. Hacerlo con un ánimo pronto, por aquellos que necesitan. Esto nos va a ayudar a consolidar nuestro llamado dentro de la iglesia local, a consolidar el amor fraterno entre los hermanos en la fe. Vemos lo que nos dice la epístola de Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí vemos entonces la importancia de a quienes es dirigido nuestro servicio en la iglesia local. Es dirigido para que también crezcamos, les sirvamos como ejemplo a aquellos que todavía están renuentes a servir. Esto nos va a impulsar, los va a animar al ver hombres fieles sirviendo a Dios. Por eso no debemos de menospreciar el servicio en la iglesia, porque aprendemos a ser obedientes a Dios, a las autoridades establecidas por Dios dentro de la iglesia. Como cristianos y como creyentes y discípulos del Señor, tenemos esa responsabilidad y esa obligación delante de Dios.
Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este versículo nos recuerda que nuestra dependencia proviene de Dios. Toda habilidad, talento o don es por la gracia que hemos recibido y no de nuestras propias experiencias personales o nuestras propias fuerzas o sabiduría. Dios mismo nos capacita para servir en su obra. No proviene de uno mismo, sino de la gracia y soberanía de Dios, que por su misericordia es infinita en nosotros. Pensemos entonces los beneficios de esa misericordia que recibimos. Fuimos justificados por medio de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Vivimos bajo la gracia. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos la certeza de una gloria venidera y tenemos total confianza en la fidelidad de Dios para nosotros. Entonces, cuando nos involucramos a servir en la iglesia local, comprendemos mejor la necesidad también de nuestros hermanos en la fe, de nuestro prójimo, a los cuales Dios nos ha llamado a servirles, no como una carga que no podamos llevar, sino demostrando el amor de Cristo en nosotros, tal como Él nos dejó ejemplo con su servicio aquí en la tierra. Nos enseña a crecer, a madurar en la fe. Recuerde que Dios es soberano, Él es eterno y debemos de servirle nosotros. Nosotros fuimos rescatados de una forma de vivir vana, pero ahora vivimos para el Señor. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál sería entonces nuestra actitud al servir a los demás con los dones que Dios ya nos dio? ¿Será que muchas veces llegamos enojados, sin ganas, o viendo a los demás de menos, pensando que no tienen la capacidad para hacer las cosas? Recuerde que todos estamos en un proceso de formación y es Dios quien nos capacita. Por eso no debemos de menospreciar a los demás o lo que Dios está haciendo en ellos. Cada cual tiene funciones dentro del cuerpo de Cristo y esto nos complementa en la obra de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 42 al 44. Jesús les da una gran lección a sus discípulos. Mas Jesús, llamándoles, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. En estos versículos el Señor explica el modelo que tiene el mundo versus el modelo bíblico. La forma en que nos manda a servir es con una actitud de humildad hacia los demás. No nos dejemos confundir por el mundo. Si hacemos las cosas como Dios ya estableció en su palabra, seremos bendecidos. Vemos entonces en los evangelios cómo Cristo sirvió en esta tierra al pobre, al ignorante, al pecador, al despreciado. Enseñó la palabra, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, levantó a los muertos. Podemos decir que despreciar entonces el don de servicio es despreciar el mismo ministerio de Cristo y a Él mismo. Hay que comprender entonces que el estatus que tengamos en este mundo no le interesa para nada a Dios, porque Él no ve con los ojos carnales y egoístas que nosotros miramos, con esa apariencia. No, porque cuando nosotros miramos así, pecamos delante de Dios. Como siervos de Cristo, debemos comenzar a ver con misericordia a los demás. Nos dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Trata igual al rico y a los pobres, pues todos somos obras de su mano.
La vida cristiana es una vida de servicio activo, contrario al deseo de muchos en el mundo que prefieren el lujo, los placeres, satisfacerse a sí mismo y olvidarse de los demás. El verdadero creyente y discípulo de Cristo reconoce que la Biblia es su norma de vida y autoridad absoluta. Esto hace que su servicio sea con excelencia y lo haga de corazón al Señor. Por eso ahora conocemos que ahora al tratar de servir al Señor no es bajo nuestra propia fuerza, sino es su gracia verdadera. Y que ya no vamos a ser simplemente espectadores, sino que nos vamos a involucrar con gozo y alegría ante los demás. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será aquel día cuando el Señor nos diga estas palabras profundas a nuestro corazón y que nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y sobre todo entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, la prueba verdadera para que un creyente sirva en su iglesia local es la obediencia a Dios y su palabra. La primera carta a Pedro, capítulo 4, del versículo del 10 al 11, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que nos está mencionando este versículo, que todos recibimos dones, que el Señor nos ha dado esos dones para que los activemos en la iglesia local, donde nos encontramos, y que Dios mismo sea glorificado en todo lugar. Que el hombre humano nos mira, pero es Dios glorificado en él. El servicio de la iglesia local entonces se convierte en una forma práctica de honrar a Dios. El cristiano comprometido debe de aprender el valor del servicio, no para sí mismo, sino para los demás, reconociendo que es un privilegio servir con una convicción plena y un gozo y un amor a su servicio. Esta es una acción que se produce en nosotros cuando Cristo mora en cada corazón. Por medio del Espíritu Santo vemos el fruto, cómo Dios actúa y transforma nuestras vidas, que antes eran egoístas, ahora se convierten en una vida generosa delante de los demás. Dios nos ha demostrado su gran amor con el sacrificio de su Hijo en la cruz a favor de toda la humanidad, sin egoísmo alguno, un amor puro, santo y verdadero, para que fuéramos rescatados del pecado. ¿Cuánto más necesitamos para comprender esta gran verdad? ¿Cuánto más debemos de esperar para servirle al Señor y Dios de nuestras vidas, como Él se lo merece? Amados hermanos, asumamos un compromiso real ante Dios, ante nuestros hermanos, con una responsabilidad y con un gozo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, nos dice: si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El modelo que uno tiene que mirar siempre para desarrollar un servicio eficaz en la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. La palabra servicio la podemos definir como nos dice la Biblia y nos enseña que somos esclavos de Cristo. Esto nos da a entender que cada creyente que ha sido redimido por la fe en Cristo Jesús es un esclavo al servicio de Dios. Entonces, servir en medio de la congregación es una responsabilidad que debemos de asumir con prontitud, cumpliendo cada uno su función delegada por Dios.
no por el pastor o las autoridades. No, es por Dios, porque a Él daremos cuenta. Él nos equipó de dones y talentos, nos llamó, pero todo esto debemos de llevarlo a la práctica, porque es un beneficio no solo para nosotros, sino para los demás. Debemos estar atentos entonces y prestos a servir al Señor en la iglesia local. Fuimos creados para su gloria. El servicio a Dios debe de ser de inspiración para los demás creyentes no maduros en la fe, para que ellos también se enlisten en la fila del servicio. Amado hermano, un buen servicio es la sumatoria de varios elementos que incluyen no solamente vocación, sino compromiso total. Dios se encargará de preparar nuestros corazones si somos dóciles a su palabra. Cuando obedecemos su llamado, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar las herramientas. Ese es el proceso que debemos de pasar, pero también ser ayudados por aquellos que ya han pasado ese proceso. Recuerde lo que nos dice la palabra en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos en este versículo cómo Dios nos anima a que nos esforcemos, a que no seamos perezosos para hacer su obra, y que Él ha prometido estar con nosotros, que no nos va a dejar. Él nos va a sostener en su obra maravillosa. Quiere que seamos instrumentos. Nos indica que seamos diligentes. Todos nuestros sentidos deben estar atentos al llamado de Dios. Fuimos creados para buenas obras al servicio de Dios. No sirvamos por miedo o temor o por obligación. Sirvamos por gratitud. Esa es la diferencia entre lo que hacemos para el mundo, para lo que hacemos para Dios. Lo que hacemos en el mundo es temporal, pero lo que hacemos en la iglesia es eterno, tiene consecuencias eternas. Entonces hay que hacerlo con excelencia para el Señor. Sin embargo, amados hermanos, no escondamos nuestros talentos. Debemos utilizarlos para los demás, para que puedan ver la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, demostrando a Dios el amor y la madurez que vamos a obtener por medio de la fe y el crecimiento, que llegaremos a la estatura de Cristo. Ya no debería de gobernar en nuestras vidas la pereza, la excusa, o el que dirán de mí, o el estatus social en el que estoy. Tenemos que tener un corazón humilde, un compromiso genuino para servir a nuestro Dios, agradarle a Él. Recuerde lo que nos dice la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué hermoso saber que servimos a un Dios vivo, no a un Dios de madera, no a un Dios que está muerto, sino a un Dios vivo y que nos da las herramientas que es su palabra. Y quiero concluir con esto, lo que nos dice la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay muchas formas de servir en la iglesia local, cada uno con el don que Dios nos ha dado y donde Dios nos ha colocado. Contribuimos al cuerpo, a la obra de Dios. Nos edificamos unos a otros. Realicemos esta obra con amor, con entusiasmo. No dejemos que el enemigo tome ventaja y seamos presa de él. Dejemos que Dios nos dé la fortaleza. Colaboremos, seamos siervos inútiles en la obra de Dios, porque a eso nos ha llamado, para que crezcamos juntamente, porque somos la familia de la fe. Hagámoslo con un corazón sincero y agradecido. Alejemos el egoísmo personal de nosotros y volvámonos al servicio de Dios. Olvidemos el pasado y retomamos nuevamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos servirte a ti, a un Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor,
que con prontitud podamos llegar a servirte a ti, Señor, y así entusiasmar a otros, Padre, y que podamos juntos, Padre, servir en tu obra, y que tú crezcas, y que tu gloria, Señor, sea para siempre. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Realmente, pues que el Señor cuando vino, esa fue la enseñanza que nos dejó, que debíamos de servir. Él sirvió y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Continuando con el devocional, seguiremos con la cadena de oración. Y vamos a orar por el hermano Javier Ramos. Está en alcoholismo, es un joven y su madre se preocupa que le pase algo. Oramos, lo ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú eres un Dios bueno, Señor, tú eres un Dios maravilloso, Padre. Tú conoces la petición de esta madre, Señor, por este joven Javier Ramos, Señor. Te lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor, y principalmente en este tiempo de Navidad, Señor. Oramos, Padre de la Gloria, para que tú puedas guardarlo, cuidarlo, Señor, y que lo ayudes a olvidar el ingerir bebidas alcohólicas, Señor. Dale fuerza, dale ánimo, Señor, y que Él pueda recobrarse, Señor, cada momento, Señor, y que evite ingerir bebidas, Señor, y que lo haga principalmente por ti, Señor, en segundo lugar por su madre, Señor, que probablemente esté sufriendo por esta situación. Oramos y te pedimos, Señor, que lo fortalezcas, que le des sabiduría a Él, Señor, para que le dé una buena Navidad y un buen inicio de año a su madre. En el nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, vamos a orar por el tema de oración del mes y semana. Evaluación y proyección para el próximo año. Por escudriñar de manera honesta nuestra gestión para evaluar la misión y la visión de nuestra iglesia. Y también por la boleta de planes y propósitos año 2024. Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas boletas que se plasmaron, Señor, al inicio de este año que está por finalizar, Señor. Oramos, Señor, para que se dé el cumplimiento de cada uno de estos deseos y propósitos de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Sabemos, Padre, que tenemos que saber esperar porque como el hermano por la mañana manifestaba, Señor, realmente todas las cosas son en tu tiempo y todo tiene su tiempo. Y sabemos, Señor, que la que no se cumpla este año, Señor, tú la vas a cumplir en el menor tiempo posible, Señor, en este otro año que viene, Señor. Y si no, sabremos esperar en el tiempo que usted tenga para cada una de estos propósitos y que cada uno de nuestros hermanos tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, vamos a tener una breve oración en las ofrendas. Oramos, Padre de la Gloria, y te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ofrenda, Señor. Bendícelo, Padre, multiplícale, Padre de la Gloria. Dale, Señor, como tu palabra lo dice, que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar, Padre. Y nosotros creemos esa palabra. También, Señor, oramos por aquellos hermanos que no tienen para poder dar, Señor, que tú puedas proveerles un empleo, un trabajo, o que puedas proveerle un negocio de acuerdo a su necesidad, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos las gracias a Dios por este tiempo y estamos invitándolos para el devocional de las 12 meridiano. Que Dios los bendiga y también bendecimos a la hermana Juanita, a la hermana Vanessa por estar aquí. No importa que solo hayamos dos, pero la palabra de Dios dice que en donde dos o más reunidos estén, en su nombre, ahí está Él y nosotros creemos que aquí está. Los bendigo en el nombre de Jesús.